esta es la parte no, esta es la parte de conversación sin sentido que después Y que- creará una especie de introducción. Bien, bien, bien. Bienvenidos sean todos. ¿No come? La frase de Chiche. ¿Pero la va a Puta decir la- Mario o Chicher? Eso no No, entendí. ¿Quién No, la iba a no, decir mal. bien? la iba a tirar de chiste, Ah, pero me salió mal. Porque no me acordé. Perdón. Nunca es tarde. Eso, nunca es tarde. Siendo las 9 de la noche Es tarde. y las 5 en Chile, es tarde. No, vamos. Bienvenidos sean todos a nuestro cuarto capítulo ya. No, quinto, perdón, partiendo mal. Hoy día vamos a hacer un especial de Yapa, que luego vamos a explicar qué es, porque yo lo aprendí hace poco. Así que sean todos bienvenidos y vamos, chicos. Nunca es tarde, bueno, para ser fan de la adrenalina. Así que bienvenido hasta. Gracias, gracias. A esta nueva entrega de The Stall. Como decía Marito, un capítulo de uno de los eventos que más nos gusta a nosotros, que lo seguimos todos los años y nuestros sueños poder ir. Pero esta es nuestra manera de estar cerca. Así Nuestro que, sueño. sí, nuestros, o sea, sí, o sea, por lo menos mío sí lo es. Yo veo todos los años Yapa y es como, puta, ¿por qué no fui? Como, no, pero es lejos igual. Pero bueno, ¿qué es Yapa? Que ya. sí, Partamos por ahí, me po. me Sí. dio risa un poco eso, porque en todo este preámbulo estamos hablando de algo abstracto que nadie entiende qué es. Hemos dicho YAPA en diversos momentos, pero en distintos momentos, perdón, y nadie sabe qué es. Pero lo mismo, O estamos sea, quizás hablando la de gente algo sí que lo nos sabe, gusta. pero Es sí. algo que nos gusta. Sí. Sí, ya, esperemos, Suena nuestro público, como. esperemos que de a poco ha ido también enganchando y Culturizándonos. ahora y ha ido también buscando, ¿no es cierto? ¿Qué es? Bueno, pero sí, partamos que es IAPA. Y antes de decir como qué es IAPA, básicamente en esta industria hay distintas asociaciones, conjuntos de empresas, ¿no es cierto?, de distintos participantes de la industria que se juntan por diversos motivos, para compartir, por motivos estrictamente de negocio, etcétera. Por motivos incluso a nivel país pueden haber también asociaciones locales de la industria que no se pueden proponer proyectos, pueden proponer mejoras a nivel país, etcétera. Así que no es extraño ver que en cada país tiene su propia asociación asociada a este rubro. Existen otras asociaciones también. Una es TEA, que es el Theme Entertainment Association, que es más asociado a toda la parte de diseño. ¿Ya? Toda la gente que es como diseñadora o participa en mucho asociado al theming dentro de la industria, forman parte de esta asociación. Y entrando de lleno a qué es IAPA, IAPA es la International Association of Amusement Parks and Attractions. Bueno, listo. Denle su ¡Wow! C1, denle su diploma de. Me gané el C1. Oye, y no lo practiqué, pero en el momento me dio como que me tiritó un Sí. poco Entonces, la en pera. Parks and Attractions. Pero sí, creo que me salió bien. Pero bueno, eso es IAPA. ¿Y qué es? Es básicamente la asociación más grande que hoy día existe a nivel mundial, que junta a todos los actores de la industria. Fue fundada en 1918, reúne a más de 8.000 miembros en más de 100 países y incluye parques como Disneyland, Universal, Legoland y Six Flags. Básicamente, si tú eres un A fanático todos de la los actores. industria Sí. o si tú eres alguien que presta servicio en la industria, tú obligatoriamente tienes que estar y ser parte de esta industria, o sea, de esta asociación. ¿Y por qué estamos hablando de esta asociación? Básicamente porque ellos durante el año realizan distintos eventos. Eso es uno de los objetivos que tienen, eventos para Eh, hacer networking, eventos para conectar, ¿no es cierto?, a los distintos actores. Y dentro de estos eventos, el más grande, podemos mencionar algunos, ¿no? Está la Expo de Europa, está la Expo de Asia, pues, a nivel, ¿no es cierto?, de continente tienen cada uno, pero el más grande, obviamente, y el que reúne a toda la industria, es la Expo Orlando, que se hace claramente en un lugar que es clave para la industria, donde está, o sea, básicamente un polo Magic Kingdom, sí. exacto, Donde está está Disney. Disney, Universal, sí. Están todos ahí. Entonces, una vez al año, todos los años se hace este evento, son varios días que reúnen a todos los exponentes de la industria
y lo que vamos hoy día a hacer es un poco repasar lo que fue este evento que se hace a final de año, así que, y A mí cuáles son no las me interesa. novedades, porque básicamente Sí. muestran de todo. Un poco vamos a entrar en el detalle, pero todo lo que se viene, todas las nuevas tecnologías que están entrando en la industria, un poco podemos ver ejemplos ahí, y es claramente una cosa bastante entretenida, bastante, puedes probar los juegos, puedes probar, un poco tener esa sensación y obviamente si hay un, no sé, un constructor de montañas rusas, puede ahí mostrar también sus nuevos diseños y cosas así. Así que bueno, Sus no doy más la lanzamientos. lata, no doy No, más no, la no. lata con, con definiciones, que creo que al final cuando empecemos a entrar ahora en lo específico de este año, se va a entender también mucho más de qué se trata este evento y esta asociación. Sí, Así que justo doy que el pase a mi amigo Guillermo. ya para Europa, que fue en Barcelona este año, y ahí estuvo muy cerca de Don Mario, Y no eh, fue. pero, Y lo fue. pero estábamos empezando, el próximo año es en Londres, y si todo sale bien, deberíamos ir. Yo por lo menos tengo muchas ganas de ir. Al de Europa, ojo, estoy hablando del de Europa, me encantaría ir, obviamente también ir al de Orlando, pero, pero siendo justo estoy mucho más cerca del de Londres. Paso a paso, Em, Guillermo, paso a paso. Paso a paso, exacto, exacto, paso a paso. Así que, bueno, sí, pues bueno, como decía José, ya para Orlando pasó ahora a mediados de noviembre. Es la feria más grande. La feria en sí no sé desde cuándo se realiza, porque IAPA tú me dijiste que se nació en 1918. No te quiero pillar, pero, la primera feria, no tengo idea. Pero bueno, desde que empezamos a seguir esta industria, que fue lo primero que apareció, porque IAPA, aparte de como que tiene un tema de educación, tiene charlas, tiene webinar, esa red de contactos, como que uno se agrega ahí y uno puede como contactar a otras personas. Y aparte hace estos eventos de networking casi, que van las empresas y muestran es como, bueno, Disney también lo hace, como un poco como cuando van a mostrar sus lanzamientos, ¿por cierto? Es como, oh, mira, miren lo que tengo. Bueno, y no solo Disney, en verdad, cualquier industria. Sí, O sí, sea, sí, yo sí. uno trabaja con otra industria y yo voy a Expo de seguridades o no sé, de Eso, agricultura y como que es lo mismo, mismo concepto de lleno. eso te iba a decir, que al final no sé si tú han tenido la oportunidad de ir a una feria, pero es eso, como que hay Sí, pasillos, hay parte como de gente que va a vender, parte gente que pasea que va a comprar. Entonces hay muchas cosas que se ven en la feria que van a llegar a la industria finalmente, no sé, 5 o 10 años más adelante, o nunca van a sí, ver la luz también, ¿no? sí, exacto. Son Entonces, porque pues, muestran prototipos, muestran proyectos ya terminados. Es el minuto también de decir, miren, aquí estoy yo. Esto es lo que estamos haciendo y que la gente los conozca, aparte que saben que es súper viralizado, porque van todo, no, van también influencers, muestran todo lo que están haciendo, aparte de la gente de los parques en sí que dice, ah, mira, esto está interesante, podríamos comprarlo. Aunque quizás esas negociaciones también se ven un poco más tras bambalinas, pero esta es la oportunidad que si no lo negociaste tras bambalinas porque tenías una buena relación con el manufacturer, quizá en ese minuto en la expo en sí, se negocia, pero yo que he ido a muchas ferias, sí, pues, se hacen muchos negocios en las ferias. Entonces, es una oportunidad yo he ido a una feria en mi de vida, crecer. ¿A dos una? ferias, Uy, a dos, ya. ahora que lo pienso. ¿A Y una cuáles? fue acá en Eh, Barcelona, la última, que era de tecnología, muy entretenida. ya. Sí, Sí, eso es fui a invitar. entretenida. Sí, muy bien, muy bien. Sí, y son varios días también, Sí, pues, por lo menos. sí, de hecho, bueno, yo el próximo año tengo que ir a Barcelona, o sea, Zaragoza por una feria. Y claro, justo es entretenido porque como que muestran todos los lanzamientos y cosas así. Ya, pero lo que nos Vamos, convoca, nos sí. convoca IAPA, ¿cierto? Entonces, a- n- lo entretenido es que tiene muchas áreas distintas. Eh, Antes fuera como del que le dicen el show floor, que es como donde se muestra todo, como el plano. Hay incluso una casa embrujada y uno entra y te asustan y te muestran como distintos. Es como entrar a una casa embrujada como las que fuimos en los capítulos anteriores. Pero ya entrando también, hay una sección que es de comida, hay una sección que es como donde están los que desarrollan montañas rusas, otra donde se desarrollan los flat rides que hemos hablado alguna vez, ¿cierto? Como el péndulo, la araña, el tagadá. No, no sé, bueno, todo lo que sea como, claro, Deme estático, tres, ¿cierto? deme tres. Deme tres tagadas, sí. Bueno, hicieron como un tagadá.
pero bueno, no lo vamos a mostrar, perdón. Ya, pero no lo vimos en la pauta, pero hay uno que es como un tarado muy chistoso, que está la gente como dibujada, como si fuese una centrífuga. Entonces la cuestión va girando y pareciera, claro, aunque la gente, y dentro igual están como, así como si fuese una centrífuga, como pegados, pero por fuera hay como dibujos nomás. Entonces pareciera como, pero es como, eso en verdad es como una versión moderna del Takada. No sé por qué no lo puse. Bueno, pero ya. Queríamos Gracias. partir primero con los que no eran parques de atracciones, que son tres como que son relacionados con otros tópicos y que nos llamaron bastante la atención. El primero, que creo que ahí tenemos el video, y que porque por lo menos nos gustó mucho, es porque está relacionado, como, por ejemplo, con Back to the Future, con la película Volver al Futuro, y que justamente es un arcade que uno tiene que girar una rueda y la... sí. Bueno, claro, y justo. Y hay que girar la rueda para llegar a 88 millas por hora. Que para alguien que es Wow. fanático de la película... A ver, a ver. No, no lo logro. Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Yo sé que no me Igual escuchan. ganó 158 tickets. Igual bien. Estaba trucada. O Estaba sea, trucada para hacerlo ganar en ese momento. estaba... Ahí va, mira, mira, mira. Muy cerca ahí. Pero esto no va a llegar a un parque de entretenciones, o va a llegar a la parte de arcades en un parque de entretenciones, o va a llegar a Chuck E. Cheese. Ya estamos, yo creo. Ya, eso. Bueno, pero eso, No, ese no sé si me era... escucharon lo que dije. No, no No, se escucha nada. No, pucha, es que no sé cómo que para ustedes le bajarle el volumen, pero lo que les No hay decía, como que esto como, mutearlo. Claro, sí, no importa. claro, esto es como un arcade, entonces en un parque de entretenciones siempre hay como secciones como de juego y arcade, como que esto iría Sí. allá, o iría también quizás, no sé, para un Claro, parque iría como... como esa sección donde hay muchos juegos así juntos, estaría... Que ahí como que siento que se pierde, pero claro. Pero Pero ¿dónde más lo pondrías? Tendría que ir, no sé, a un sí, Happy Land, a un Chuck E. no Cheese, lo una cosa podréis poner así. en ningún lado más, sí. Pero igual todos los parques de atracciones, o la mayoría, tiene esta sección también como mega happy, pero como, sí. igual en ese sentido, bien el comentario Mario, también para recalcar que en ese sentido, ojo que la industria no son solamente los parques, como que ya hemos hablado en todos los capítulos anteriores. Y puede ir a un Happy Land, a un local más pequeño, a Exacto, un local que quizás sea un arcade solo de esto, o a un mall y que esté el juego ahí. En ese exacto. sentido, como que no, claramente esto es para mostrar todo. Yo creo que la creatividad lo que la tecnología hoy día te puede ofrecer también es lo que uno ve. O sea, esta máquina o este juego es súper absurdo, en verdad, llegar a girar una perilla para llegar a las 88 millas, pero es como el potencial de que en verdad puede hacer cualquier De la cosa. IP y todo, sí. Bueno, y Sí. nosotros, o sea, al menos para mí, Volver al Futuro es como una de mis películas favoritas. Mm, eh, Todos los años lo un veo por lo menos clásico. como una vez. Entonces, claro, cuando lo vi fue como, solamente jugaría por eso, solamente jugaría por el juego que me conecta conmigo en ese sentido. Y claro, lo que decías tú, como que hablaba Mario también, esa sección de como lugares, la mayoría se llama FEC, que es como Family Entertainment Center, y que ahí es donde cae Happyland, donde cae Kidzania, entonces Chuck todos E. esos que Cheese. son como más Chuck E. Cheese, sí, como más familiares y que tienen estos como arcade y que realmente igual tienen como un juego dentro, así como un flat Claro. ride, como que sube y Sí. baja, pero chiquititos, obviamente, porque están dentro siempre en un lugar más pequeño. Pero sí, pero es toda una sección también de, claro, parque de atracciones, FEC también, y que tiene harto potencial por lo que he leído yo también. Para ti. Para mí. Oye, bueno, los videos se escuchan, así que no sé si, bueno, vamos a ir conversando, pero después vemos, porque igual el video se escuchaba y claro, como que era difícil Hablar. como comentarlo encima, Lo que puedo hacer es compartir de otra forma y ahí yo puedo manejar el volumen. Pero pero tendré que compartir cómo. como lo hicimos la última vez, Bueno, ya, se mejoró, fuimos, la técnica reaccionó rápidamente y se mejoró. Bueno, y otro de los, pasando después de Volver al Futuro, que ahí dejamos la pregunta, ¿cuál es de la trilogía, cuál es su película favorita? Que esto es una discusión, pero para mí es la 2. Ya, vamos a saltarnos a otro proveedor que
se dedica a hacer los humos y las esencias de los juegos. Entonces existe este lugar que se llama Froggy's Frog y tienen ahí un panel con todos los aromas que, ponte tú ya, cuando fuimos ahora hace poco a Scare City, que olía mal dentro, bueno, ellos deben ser uno de los tantos proveedores. Y súper entretenido porque uno puede ir como probándolo. Y había uno que era como olor a muerto, ponte tú, y que decían que olía como a carne molida, así como a carne fresca. Había otro que se llama Gag Reflex, y creo que aquí lo va a sentir. Y las expresiones son muy chistosas del gallo. A todo esto los videos originales van a estar en la descripción para que los puedan ver completos. Y Gag Reflex que es como que te dé un arcade. Entonces como que hay uno de muchos colores, está también el gallo con la pistola y con colores. Se encontré como muy particular porque yo siempre pensaba que era solamente parque de atracciones y era que el manufacturer que mostraba el carrito nuevo y etcétera, pero no, aparte hay toda una sección como de arcade y de estos tipos de proveedores, como decíamos José alguna vez, como el que provee las puertas, no sé, el del torniquete, ¿cierto? Sí, Y sí, que sí, sí. innovó y dijo, oh, vamos a hacer un torniquete más, ¿cómo se llama? Entretenido, ¿cachai? Como que, y en este caso, ¿Cómo? mira, ¡oh! No. Eso, olió horrible. No, por ejemplo, para el mismo torniquete, cuando uno entra al parque, hay un proveedor también. Si queréis dejarlo nomás después, Ah, Sí, es ok. que yo creo que si queréis volvemos a hablar. O sea, cuando uno debería hacer el ejercicio si le interesa la industria y decir como cuando tú entras a un parque o cuando entras a alguna de estas instalaciones así de juego, o sea, todo lo que tú miras vino de algún lado y todos esos proveedores están aquí. Entonces, desde claro, el vaso de plástico que te pasan y que te venden ahí hasta, como dices tú, el torniquete, hasta el muñeco animatronics que está en un juego, hasta los muñequitos que te venden como merchandising, o sea, todo viene de algún todo, lado todo. y toda esa industria se junta en este lugar. Así que por Exacto. eso en verdad para nosotros también es súper relevante y lo remarcamos y le estamos haciendo un capítulo especial un poco para que se Especial. Sí. entienda la importancia de esto en la Sí. industria. Y oye, es como, para mí fue como, oye, hay todo un proveedor que, pero más allá de eso, como lo organizado que lo tiene, como con todos los aromas, como este panel que uno puede ir y sentir el aroma. Porque en verdad tiene sentido, pues. Yo estoy armando una atracción de terror. Oye, pero ya, yo creo que en esta parte huela a, no sé, a humo con no sé qué cosa. Mira, es que ya, pues ahí está, ya, entonces huélelo. Ya, creo que a la gente le da arcada, efectivamente. Ya, a ver. Había uno que decía cinnamon, no sé, supongo que será para cosas más navideñas, no sé. Creo que huele a canela, claro, como que. eh, Me lo encontré muy particular, como es el segundo que no es relacionado directamente con los que hacen montañas rusas o parques de atracciones. Y el tercero se llama TUF North Group, que aquí no pude encontrar como un buen video, Ah, pero, bueno, me pero estaba volviendo sí. loco, no lo encontraba. Sí, pues, de hecho es el único que no tiene video. Ya, menos mal. Porque bueno, de hecho es tecnología artificial. Van a empezar a implementar tecnología artificial en la operación de los juegos, que yo igual José alguna vez también lo comentaste tú, pero van a empezar a medir las vibraciones, van a empezar a medir cuánto falla, cada cuánto falla, y de alguna forma la inteligencia artificial va a reducir la cantidad de veces que la montaña rusa está abajo. Y me parece ultra interesante que empiecen a meterlo. Ahora, el mismo que lo mostraba decía, me parece impresionante también que no haya más inteligencia artificial metida dentro en general de la industria. Pero este era como, destacaba como el que tenía como esa gracia. Tú te Entonces, refieres a la sensorística, ¿no? a la sensorística, claro. Y que está bueno porque siempre hablamos de eso, pues, de cuando uno va, y bueno, nosotros hemos viajado y la montaña rusa está caída y genera problemas. Eh, Sí. Sobre todo cuando son montañas rusas complejas. O sea, que abren y después ya, claro, cierran. Aquí Hiperia, cuando yo fui en Ford, abrió y estuvo cerrada después como 5 meses, abrió después 2 meses y después estuvo cerrada como 5 meses más y así. Entonces al final uno va y me pasó a mí, que la primera vez que fui estaba menos mal abierta, pero la segunda vez que fui estaba cerrada. Eh, entonces, claro, como que la idea es reducir también eso para que la satisfacción del parque en general sea más alta. Pero ahora claro, uno dice que es súper común, como que es medio aceptado. Es como, sí, sí, igual vaya a ir y va a haber un juego que va a estar caído. Pero si le meten inteligencia, quizá van a empezar a reducir eso y eso va a ser mucho mejor, va a mejorar mucho más la experiencia en general.
Sí, convengamos que estos son quizás, claro, en una industria de maquinaria, de producción de cualquier cosa, uno dice agregarle sensores a una máquina para medir las vibraciones. Me estoy yendo en una volada Te no pusiste muy técnica, la pero digo, me capa estoy entrando en este de detalle. ingeniero. Agregarle sensores para medir las vibraciones y ver que si en cierto nivel eso implica que la máquina va a fallar. O sea, eso es una cosa que en la industria y en otras industrias se está haciendo hace mucho tiempo. Súper bien que se haga acá. Hay que ver también ese mix entre costo-beneficio y si vale la pena hacerlo y quizás todo este Claro, discurso de las mantenciones predictivas o la mantención periódica y como eso es todo un tren y toda una evolución sí, en la industria que trabaja básicamente con maquinaria. Pero exacto. está aquí también, o sea, es para decir también que esto no es solo juegos, ¿no? No es solo jugar por jugar y no hay gente ahí que está haciendo. No, o sea, aquí hay business case, ¿no? Analizar Sí, esto, qué puedo comprar, sí, análisis de la inversión que estoy haciendo, o sea, la industria da para todo, o sí, sea, es una industria hecha y derecha, ¿no? Hay ingeniería A detrás. nosotros que nos gustan los números, que lo dijimos en el sí, primer capítulo, aquí Claro. está también ingeniería pura, está sí. aquí presente, Y ojo estamos viendo. que no estoy diciendo que no tenga tecnología, tiene mucha tecnología la Sí, industria en sí absolutamente. hoy, pero ahora le están metiendo una pata más, no sé si habrá resistencia, porque me imagino yo también como productor, oye, pero si yo ya mido cuando falla y cuando no. Claro, pero ahora te va a decir quizá otro dato para que no falle, porque tú estás midiendo Perf- cuando falla. Y va y te llamo, oye, se cayó el juego de nuevo, ah, ya, pues, súper Que, antigua. que, Oye, que seguramente oye, ting, claro, así como esos teléfonos antiguos. El juego se está cayó, caído. el juego se cayó. ¿Puedes venir? Ya, sí. Pero claro, la idea es reducir eso, porque en el fondo eso es lo que entiendo. Eso es lo que están. O sea, va a ser más como quizá en el desarrollo, más que en el Sí, parque en sí, sí. sí, sí. Mm, Muy bien. sí. Muy bien. El siguiente, José, Bueno, yo creo que ahora nos igual he escuchado un vamos, poco de esto, ¿no? pero Sí, igual nos dale. vamos, Ah, ahora nos salimos un poco de los, como este contexto de otras cosas que hay fuera de las montañas rusas y ahora nos vamos directo a montañas rusas, ¿no? wow. All Directo right. a productores de, claro, a productores de montañas rusas y de. Sí, sí, a manufacturers que son como los que siempre hablamos, así que vamos a mencionar que el show es como bien para ellos. Así que vamos a mencionar a varios Sí. aquí. El primero es Mac, Mack Wright de Alemania. Estos son Alemania. Exacto. alemanes y han venido haciendo varias cosas interesantes. Debemos decir además que Mack Wright, ellos tienen un parque, ¿no es cierto? O sea, como grupo, no es la misma marca, pero el holding tiene un El parque que es único, Europa ¿o no? Park. O sea, Es el uno de único los, como es el manufacturer que único, tiene parque. Claro. sí, Mm. sí. Mm, Y obviamente con todos los beneficios que esto conlleva. Ellos pueden básicamente testear y hacer, ¿no es cierto?, las atracciones en su parque y tienen esas libertades. Y Entonces todas ahora las vinieron atracciones, perdón, dime, José, dime. ¿y todas las atracciones de su parque son de ellos o tienen de algún otro No, tienen de fabricantes? otros también. tienen de Ah, otro, Tienen ya, de sí. otros. Sí, Sí, no son, sí, no sí, son sí. tan cerrados. ok. No, 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 no. Pero ellos llegaron a presentar algo bastante interesante. ¿Y por qué también los mencionamos? Y no sé si el orden tenía alguna razón de ser, pero digo, ellos han estado innovando también bastante en el último tiempo. Así que Sí. ¿Cómo se es llama? Espérate, ¿cómo se llama el un parque que tienen ellos? Europa Park, para que si alguien se lo Europa Park. preguntaba. Ah, Sí, sí, ya, si no ya. lo dije, Europa Sí, Park. dale, dale. Eh, Mario, ¿sigues Sí, tú? voy. No, no. Sigo yo, Aquí pero bueno, yo presentaban. No, sí, ¿qué te eso iba a parece? decir Mira, que, ¿qué que- te parece este juego? es que, bueno, el del vídeo, porque yo no he ido, como dijimos, nadie de acá ha ido todavía. Sí. Me llamó la atención Queremos que ser hacen ellos. como esta, claro, estas Sí. revelaciones, había algo El tapado cuando unveiling. se muestra, no sé, un auto nuevo de la Fórmula 1. Ahí hay humo, por si acaso, del fabricante anterior, del proveedor anterior. Muy bueno. Tienes, Que- tienes humo Con olor de, tienes a... humo de lanzamiento, humo de lanzamiento, humo Claro, de. Bueno, ves como el olor para a Sí revelar. auto que, nuevo, pues. Sí, sí, es muy lo chistoso mismo. porque nosotros siempre vemos estos videos y la reacción de la gente, la verdad, es bastante, eh, ¿cómo Escueta. puedo decirlo? Sí, Es tímida. mesurada, es Es como mesurada. que no es como ¡guau! Ahora, claro, quizás es porque, no sé, no, por como lo hacen, hay veces que están sacándole la sábana y la sábana no sale. Como que no, como a tirarla, así, entonces ensayan toda la semana y no sale bien. Pero bueno, el juego en sí, claramente, o sea, no claramente, pero es un bote, ¿cierto?
Pero di cómo se llama, di cómo se Se llama. llama Night Flight Expedition y va a ir a un parque que se llama Dollywood, que está dentro de mi top 5, yo creo, de 7 parques que me encantaría ir en Estados Unidos. Eh, y que bueno, que es de la Dolly Parton, como dato freak. La, es como que ella hizo su parque, igual es bien friki. Pero es un parque muy chulo y tiene montaña rusa, tiene una RMC que es también de las mejores que hay como dentro de Estados Unidos. El parque aparentemente es muy bonito. Si Sí, no estoy mal, es de un grupo que se llama Herschel, que es como bien familiar, y tienen como estos parques que son a mi gusto más bonitos que los otros parques, como que hay más cariño. Pero bueno, hicieron este como bote que se llama Night Flight Expedition, que va a ser un dark ride, slash juego de agua, slash montaña rusa. Entonces, claro, es bien como completo en ese sentido. sí. Si no me equivoco, es Ah, muy parecido a uno que hay en Futurescope en Francia. sí, Ahí se ve digamos, un poco, eso ¿no? es interesante porque Es, no es, de se hecho, podría es. decir que no es el primero. O sea, esta es Claro, una innovación, sí. pero ya hicieron uno, o sea, ya hay alguien que se atrevió, ¿no? Sí, Y que es tiene este parque uno, bien friki que se llama Futurescope y que parece que es como súper exacto, innovadora, sí, sí, exacto. Pero sí. también yo creo que la jugada aquí arriesgada es que ellos logran mezclar distintos como formatos de atracción, ¿no? Entonces meten todo junto, una dark ride, un juego de agua y no sé qué más, Y pero con con rail de distintos. montaña rusa, sí, sí. Y con la posibilidad que de repente tú ves que el bote está, está efectivamente pasando por el riel, en otros momentos está flotando en el agua. Entonces yo creo que la ingeniería detrás de todo esto, como para hacer que el bote vuelva como a alinearse con el carril, yo creo que hay, o sea, un nivel de ingeniería atrás impresionante en verdad, que no, que claramente Sí, solo con con el video no se logra ver, pero aquí hay tecnología que claramente va a revolucionar un poco lo que vemos, porque efectivamente uno está acostumbrado a ver o uno o lo otro, pero aquí está exacto. mezclándote un juego de agua, que muchas veces también uno dice, oye, el juego de agua tiene sus límites, que no sé, también la mantención me imagino que es bastante compleja, con un juego de agua, con un juego, con una dark ride, así que, no sé, yo creo que aquí Sí, igual estamos rompiendo un límite que estaba hace poco en la industria, así que va a ser bien interesante lo que sí. se viene en los próximos años y quizá ir a Dollywood a probar esto. Yo creo Hay que que ir a Dollywood, hay que ir a se Dollywood. debe venir muy, Pero muy bueno. vamos a esperar que llegue esta montaña rusa primero. Sí, yo esperaría Absolutamente que para que llegue vamos a ir esta. O sea, antes. para ir, yo esperaría que sí o sí abra esto. Pero abre Sí, ahora, porque... abre en mayo, creo. Así que Ah, igual pero no ¿cómo es algo como que vaya. se reveló ahora y ya se abre en mayo? ¿Así de rápido? Es que ya lo O... están Sí, pues, construyendo. ya lo están Lo que hacen construyendo. es que Claro. traen el Mm, carro, o sea, traen el carro como va a ser la presentación Que oficial. eso Pero ya lo salió un tienen. tráiler de Claro, esto claro. hace un tiempo. o sea, no es que estaba Que es lo mismo que vendiendo vamos a el... ver con Intamin ahora luego con el carro de Rápido y Furioso. Va, va, va. Eh, pero sí, claro, entonces ahora mostraron el carro como es. Algunos comentarios decían como, oye, ¿cómo se llama? Que este carro como que tenía mucha separación entre los Lo siento. asientos, pero claro, era que en el fondo tiene audio. Ah, ok. Entonces Un va a parlante. ser como bien inmersivo. Entonces por eso son dos asientos, pues. Generalmente los de agua, si se han subido como ya, los Piratas del Caribe, quizás un ejemplo, o no se me ocurre ningún otro más. Tsunami. Un Pero, splash, pero, cualquiera de pero esos, pues, sí. sí, siempre son como cuatro personas. O Mm, Valhalla en Blackpool, sí, bueno, sí. son como cuatro o cinco personas. Y este son dos. El que viene es raro, porque es un tremendo carro y no va a Sí. caber tanta gente. Pero claro, es justamente porque aparte le pusieron el audio, así que va a ser bien inmersivo. ¿Quién sigue? Sigue nuestro favorito, bueno, o mi favorito, Intamin. Dale tú, pues entonces, si es tu favorito, dale todo el amor. Dale todo el amor, No, 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 Guillermo. no. Intamin, sí, que siempre para mí es el regalón de los que son productores de montañas rusas. Ah, Presentaron, sí. presentaron dos cosas. Presentaron primero que es en conjunto con una empresa que se llama ETF, que es un ¿cómo dice? Multidimensional Mover. Y que Multidimensional Mover. Mover, sí, güey, que la gracia es que, claro, es como que
este autito que va como moviéndose y que no hay como un track abajo, que claro, como dice, se desliza, tiene como muchas como características entretenidas. Ahora, esto es muy un proyecto, lo que, no sé si lo mencionamos bien al principio, claro, sí, pero lo que decíamos, como que aquí no hablan de un parque en específico que va a abrir con esto, así como que ellos fueron a vender este proyecto. A ver cómo, oye, aquí está la idea final y este es el minuto para presentarla, ¿cierto? Además de que ya tenemos el otro que van a mostrar, es que abre ahora también, en un par de meses más. Pero lo choro es eso, es como decir, oye, mira todo lo que hemos trabajado y aquí está como el producto final. Eh, que les da la difusión en sí nomás que tiene la feria, con todos los influencers que van, etcétera, les da mucha visibilidad. Entonces, como que genera también un buen lanzamiento, en términos como marketing. Eh, a mí no sé, me parece entretenido, es como que son tres carros distintos. Ahora no sé si son tres carros distintos porque ellos quieren mostrar todo lo customizable que es. Me voy a volver al futuro, hablando de volver al futuro antes. O simplemente te muestran tres carros porque van a ser tres carros distintos, no sé. Eh, Como que eso lo desconozco. Pero claro, esa es la idea que muestra también con esta otra empresa que se llama ETF. Se ve súper Que es completo, ¿no? más O como. Sí, sí, pues sea, se ve entretenido. como que las Y posibilidades son infinitas, como que eso te están diciendo. O sea, quieres claro, algo exacto. que el Que salte, pasajero, que. O que sea, el pasajero interactúe con otros carros, que interactúe con el ambiente, que tenga caída, que tenga aceleración, que tenga, no sé, una pantalla de cine. eh, no, se ve muy o sea, bueno. no, y aquí este tema como que no tenga un track. Es muy parecido así que en Universal Hollywood Studios, ¿cierto, José? Sí. Está Rise of the Resistance, que salió un par de años como el mejor dark ride del mundo, y que nosotros tuvimos la Sí. oportunidad de ir con el José, y claro, tenía también esa onda como que era un carro que tú veías abajo y es como, ¿pero dónde se está moviendo esto? Es como unos imanes, Sí, como que no sí. había un track. Y tenía un movimiento muy como natural, claro, y que te hacía como experimentar distintos lugares. Este se ve más pro todavía. Y la verdad tengo mis dudas si Rise of the Resistance es de Intamin también. Estaba buscando Pero. lo mismo, pero no lo encontré. Porque no es Justamente montaña no. rusa. Ya, sí. Es más difícil. Sí. Pero sí. Sí, no, estaba buscando lo mismo, no lo encontré, pero sí, de nuevo lo mismo. Yo creo que igual estamos viendo un trend de mercado aquí, en donde claramente ya no estamos buscando quizás ser la Mm, más rápida o la más alta, independiente que vamos a ver unas cosas ahí en el próximo capítulo asociado a eso, pero sí el hecho de, oye, yo soy un proveedor, soy un constructor y te puedo dar una versatilidad gigante de opciones. O sea, ¿quieres caídas? Tengo caídas. ¿Quieres aceleración? Tengo aceleración. ¿Lo quieres todo junto? Perfecto. todo. ¿Tienes poco espacio? Perfecto. ¿Lo quieres al aire libre, cerrado, con agua? Y aquí ellos muestran una cosa que claramente, de nuevo, un prototipo súper, súper novedoso. O sea, en el video se ve claramente. Para los que nos están escuchando, busquen un poco este video promocional porque en verdad es una cosa muy única. Creo que Sí. no tenemos nada, independiente que hay muchas montañas rusas hoy día que combinan estos elementos, que de repente te sorprenden con caídas, de repente te sorprenden con cambios de dirección del carro. Aquí vemos que esto está llegando a otro nivel y es un tren que creo que igual es bastante entretenido, también para cosas que generalmente son más familiares, sin dejar de ser como emocionantes. Exacto, Termina exacto. siendo como apto Sí, para todo público, casi. sí. Sí Igual sería está entretenido más adelante cuando realmente lo instalen, comparar lo que realmente es con el video. totalmente. Totalmente. Y, Absolutamente, no, y los que absolutamente. son bien fanáticos, y bueno, los influencers que son bien duros, son así, pues, así como, oye, mostraba esto, pero no es así, claro, como que van el día del lanzamiento diciendo ya, oye, estoy esperando esto y esto, porque esto es lo que voy a mostrar. Aunque, claro, entre medio igual se va quitando esa incertidumbre, porque entre medio igual te muestran el, el POV que le dicen, o sea, como Sí, el más sí, real. sí, sí. Oye, sí, bueno, Rise of the Resistance lo hizo Walt Disney, por eso no, quizá no encontré. Es Walt Disney Imagineering, ese es el desarrollador, el manufacturer. Que también es interesante. No solamente están Sí, estos sí, sí, manufacturers sí. que nosotros siempre hablamos mucho, sino que también Disney, por ejemplo, hace sus propios juegos. Y en verdad ese juego por algo salió muchos años, un par de años, el mejor juego, el mejor Dark Ride.
Y la verdad que lo es, pero porque es impresionante, como lo que uno ve dentro. Es estar en la película, literalmente. O sea, Estamos en el espacio. sí. Como otros que estuvieron en el espacio, los chicos de Fast and Furious, que en algunas de sus Ah, películas lograron llegar al espacio. Pero eso no es, no es la sí, discusión de hoy, ¿no es cierto? llegaron al espacio, así de tanto se distorsionó la saga. Ya, pero Creo que yo igual Como me en perdí un la poco. 8 o 9, creo que llegaron al espacio. José, Sí, 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 sí. José, un acérrimo fanático de la Sí, saga. sí. Pero debo admitir que ya en ese momento ya era como por osmosis ya la seguía viendo. O sea, para Tenéis llegar que y verla. entender, ya, bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora, por ¿Qué pasó favor? ahora? Ya, ¿qué más puede pasar? Yo Pero me vi sí, la uno, llegaron la al 2 y la espacio. 5, una cosa así. Y No, después no, yo dije, ya, La Roca cuando hay se mucho metió, dije, más, ya, hay mucho más. no, se Fue tanto perdió todo. Hay que, mucho fue más. tanto que Personajes llegaron a que una montaña reviven, rusa. personajes que supuestamente estaban muertos, después ahora no están muertos, ya. Pero bueno, Sí. no entraremos en ese debate. O'Connor, sí. Entonces, claro, ¿qué es esto, José? Yo creo que hago al tiro inmediatamente una pregunta, porque esta montaña rusa además la vamos a ver en el próximo capítulo, pequeño spoiler, que vamos a ver todo lo que se viene para el 2026, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuánto queremos hablar de esto? harto. No, no. No, pero interesante el tema de como que tomen esta película, que ya, ¿cuántas películas son? 10. Yo no Sí, siento que creo ya que terminó. Es una saga que, en mi opinión, terminó. No, queda una parece. Pero sí tiene una temática muy entretenida. eh, y desarrollar una montaña rusa de estas características también creo que tiene complejidad porque los carros son gigantes. Como que Sí. yo pienso, todo el rato que veo los carros, y bueno, quizá después podríamos poner en el post cómo es el carro real, pero que lo mostraron ahí en IAPA. Pero porque aquí era más gracia mostrar cómo se va a mover y pero el carro, si lo ven, es Claro, pero, gigante. pero lo- Entonces, el que pueda moverse así de lado a lado, sorry, José. sí. No, era Eh, solo para mencionar lo mismo que tú decías. O sea, estamos conversando de esta montaña rusa de Rápido y Furioso, porque fue uno de los carros que Intamin también llevó a la exposición y lo vimos. Independiente que ya lo habíamos visto en algunos videos, se había filtrado un poco y ya habían empezado a hacer los test de la montaña rusa. Ahí hicieron el lanzamiento del carro como oficial. sí, Y es sí, muy entretenido porque tiene todo este tema que el carro gira en su propio eje, así que es una spinning coaster, ¿no? Además sí, del tema de lanzamientos. Entonces, nuevamente una montaña rusa que mezcla hartas, claro. Uh, eh, va a ser muy Elemento. entretenido en verdad. Sí, porque su Elementos nombre y cosas. es Fast and Furious Hollywood Drift. Sí. Entonces, justamente, y drift, que es como este ronceo, no sé si es una palabra Hacer drift. española global. Derrapar. Derrapar, Derrapar, creo que. Sí. derrapar. Así que dije yo, Pero, nada que ver. no Ya, sé. pero sí. Pero ahí en el video no traté de ponerle pausa, pero no se nota mucho que los carros No además se nota giran. tanto, sí, como que no Mm, está girando tanto. De hecho, a No, poco han ido sí. liberando eso, como que sí. sí. Según yo, Vamos a debe tener ser que. parte como de los test que hacen, que inicialmente los carros estaban casi que bloqueados y después fuimos Y viendo después los van actualizaciones soltando a poco. donde los Sí, fueron como ya girando. Hay que decir también que eso hoy día también es súper variable. Según yo, puede ser que en ciertos momentos como se desenganche y gire como en autonomía, o puede ah, que sí, sean giros más controlados hasta sí. cierto punto. Entonces, no sé, al final depende un poco de cómo lo estén pensando o implementando ellos. No sé cómo va a ser al final, si es que efectivamente tú vayas a girar sin control. No, lo dudo, pero hay No, no que, hay creo. que No, verlo. y por el tamaño del carro, si literal es que parece un auto. Así como que. Pero igual el carro era de cuatro Sí, personas. O sea, igual sí, es grande para que sí, pero un toda la poquito. estructura, sí, eso es lo que pienso yo. Pero Así ahí, que bueno, para todos haremos los una fotito y. fanáticos de la saga, nos vemos, ¿Dónde, nos vemos ahí cuando sea estrenado. dónde está ¿Dónde? este, perdón? ¿Dónde lo van a poner? Universal En Studios Hollywood, Universal Studios California. en California. Sí. Sí, Ah, porque Sí, no Rápido y es el que Furioso tiene no es el que hemos uno. ido, no es el que has ido tú, Eso. el de la otra costa. Hay que irse al el otro de Los Otro lado. lado. Ángeles, el de Los Ángeles. Sí. Sí. Sí, pero Que, que, el que dale. fui yo era también un Dark, ¿cierto? Y a mí lo que me sorprendió es que parte como en un bucecito, ¿cierto? Y ese bucecito entra como a una sala de cine gigante y todo ocurre ahí. O sea, no hay. Es sensorial, Ah, que le digo en yo, que no sé si Orlando. es correcto. Sí.
Qué buena, porque yo no sabía eso. Porque yo cuando fui a Orlando hace muchos años, ese juego era King Kong. Y lo tienen que haber reimaginado para Rápido y Tengo mi Furioso. duda si es lo Porque mismo según o yo están los lo dos. describe No, igual, King lo Kong describe estaba. igual que King el. Kong está aparte. También están, No, pero pero, es la misma no, pero idea. antiguamente, como que había uno que tú entras en un tren y como que literal era una Sí, pantalla sí, 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 gigante por sí, los lados, ¿cierto? sí, Ya, pues sí. como que King Kong tomaba el carro, o sea, por eso no el King Kong Pero de ahora, según yo porque yo están sé que ambos. está. Según yo están ambos. Ya. Ah, ya, ya. Yo no me acuerdo haberme subido a uno de King Kong, aparte del otro que uno que se va moviendo y como que Es agarra que el es un carro car King que es Kong. como un bus con un Pero, safari. pero igual lo entretenido de esto que me sorprendió que es un carro que parte afuera y que se mueve, un bus que se mueve y entra como a la sala de cine. Y dentro de esa sala de cine, además de todo lo que pasa en esa pantalla gigante, se mueve el bus. Entonces te hace esa sensación de que vas en una carrera con Toretto. Yo Claro, lo pasé muy bien, está entretenido. sí. No, y está bueno porque Universal Studios California siempre se habla que, o sea, o no se habla, pero es como que siento que le tienen poco cariño, así que está bien que le hayan dado esta inversión, esta nueva montaña rusa. Estoy mirando recién, tiene dos montañas rusas más, que una es Flight of Hippogriff, que debe ser igual a la que hay en otro Universal de Harry Potter, y Revenge of the Mummy. Que eso es como, o sea, que es uno de los clásicos de Muy Universal, buena. pero Mario, es muy fanático de la de momia, la momia, acuérdense. Sí. la momia, la momia. Sí, 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 muy Pero son las fanático. únicas dos que tiene, entonces la verdad creo que le faltaba oye, esta montaña rusa, como, oye, una cosa buena, va a decir, vaya, vamos a este parque porque tiene ahora esta atracción. Yo creo que les va a traer harta gente. Así que es Sigue, buena sigue decisión en creciendo, verdad. sigue creciendo la franquicia. Sí. ¿Qué tenemos Vamos. ahora? ¡Wow! Un Vekoma. unveiling. A ver, Sí, no digan nada. Vekoma. A ver. No digamos nada, Vekoma. espera, vea. Veamos cómo lo hacen las chicas. Están contando 3, 4, Silencio. 3, 2, Dos, 1. uno. Oh. Wow. Bueno, yo que he trabajado pero en marketing y todo, ellas están en llamas. No, pero está bueno, está bueno. Sí, y ahí me da Pero risa generó impresión, se Sí. escuchan. Y uno de ellos es el VP de marketing y el otro no me acuerdo cuál era el cargo. Claro, se llama SeaWorld. Espera, aquí tengo el nombre, me fue. SeaWorld. Ah, no, ¿cuál era? Legends of SeaQuest. the SeaQuest. Nada que ver. SeaQuest, Legends Ah. of the Deep. Y que va a ser literal como el carrito o sea, la nave de James Cameron. No sé si cuando fueron a buscar al Titanic, no sé si alguien. Es que yo creo que está toda la Pero no sé si referencia era en la eso. misma. Sí, porque la de James Cameron, la que hacen como Esas para el Titanic. lo que estamos viendo ahora es un video de Sí, Buscando a Nemo, yo creo. No, es un video sí. de la atracción. Yo creo que no es Reciclaron ahí cualquier cosa. Sí, la idea es ir digitalizando. Menos animales de verdad, más animales falsos. Eso. Bien. Sí. Que SeaWorld, a todo esto es controversial SeaWorld, sí, no sé si mucha gente lo sabe, pero SeaWorld pasó por toda una época de gloria hasta que salió, bueno, incluso con Free Willy, creo que igual le siguió yendo bien, Sí. pero hasta que salió Blackfish, que es un documental sobre las orcas, que es muy bueno, lo recomiendo. Y Es claro, ya muy como que bueno, pero es muy malo a la vez, es ¿no? muy terrible, pero es muy bien hecho, claro. Es como Eso. full Súper conciencia subjetivo. del tema de las orcas, sí, porque como las capturan, de que están ahí en contra de su voluntad, ahora, entonces, claro. Entonces, SeaWorld lo que ha hecho, que me parece muy bien, que son del mismo grupo de Busch Gardens, son el mismo conglomerado. eh, ¿Cómo se llama? Han ido haciendo montañas rusas, montañas rusas. Yo hoy creo que en Orlando, si no me equivoco, SeaWorld Orlando es el que tiene más montañas rusas. Ahora, esto no es una montaña rusa, es un dark ride, pero va en la misma línea de seguir como desarrollando ese lado. Vamos Sí. a hacer más parque temático o de atracciones que parque que zoológico marino, o sea, que acuario, que es como por lo que siempre Sí. han sido conocidos. O sea, supieron desmarcar, porque creo que las acciones después de ese año, como el 2006, cayeron, pero estrepitosamente, porque claro, la No, gente había gente afuera de SeaWorld así como protestando, como liberen a las liberen a orcas. Shamu A Shamu, claro, Shamu que era la orca característica sí, de Liberen a Oye, Willy. de pero el SeaWorld. video no dice nada, ¿no? O sea, como que aquí hay que imaginarse qué es lo que va a ser. No se sabe si va a ser un Dark Ride o va a ser un No, ¿qué? Dark Ride, sí, es ¿Sí un o sí Dark Dark Ride, Ride? Ah, sí. ya.
Es Sí, Dark sí, sí, Ride, Dark pero Ride, yo creo sí. que, claro, hay mucha menos claridad de lo que va a ser el producto final. O sea, tenemos un Claro, tráiler que parece más el tráiler de una película que una montaña rusa o una atracción, una Dark Ride. Quindi, o sea, por lo tanto, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Creo que genera más la expectativa y el carro es muy bonito. Estéticamente creo que llama mucho la atención. No es lo que estamos habituados. sí. Una Entonces... góndola. Casi. Sí, 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 sí. Yo creo que eso es lo interesante, llamar como la atención, generar Sí, ese sí. hype. Por el soporte que tiene arriba, pareciera ser que se va a mover harto. Mira. Así como, Uh. así. Sí, debe ser así, ¿o no? Esa Sí, mano yo creo que quizá lo tiene harta levanta, libertad. lo... Sí, Y si agarra sí. velocidad, también puede que tenga harto como movimiento pendular, pero Pendular. Qué buena como palabra. un péndulo. Pero, No sé si existe la palabra, pero lo digo. Pero sí, pero no. sí, Claro. Pendulemos. Sí. pendulemos. Ya, vamos al Me voy a siguiente. subir a El... esta Dark Ride pendular. Voy a pendulear. Ya, vamos al siguiente. Ya. No opino más. El siguiente. Otro fabricante. Sí, se llama SNS. Eh, que SNS bien particular, porque dentro de los videos, todo lo que leía, presenta todos los años como nuevos prototipos en IAPA, pero como que no vende sus proyectos. Es como súper innovador, porque de hecho hizo una montaña rusa que se llama Axis Roller Coaster, que es como va en un solo eje y se va moviendo como en su propio eje, circularmente. Y bueno, la primera supuestamente se va a abrir ahora en Abu Dhabi, si no me equivoco, y es de Transformers. Y ahora presentaron esta, se llama Rail Rider, y que es justamente, claro, un single ride, o sea, un single rail, eh, y que, claro, hay como que yo nunca me subí a uno, entonces tampoco sé cómo son. He escuchado Mm. comentarios de que es, o sea, mentira. Yo me subí a la versión antigua de esto, que se llama Steeplechase, y que va un caballo arriba, que en Blackpool está todavía. De hecho, creo que el que está de Blackpool es como uno de los dos que quedan en el mundo. Y es lo más incómodo que hay, pero quizás es por el carro que hay, porque el caballo como que se mueve de lado a lado, es como que las curvas son súper duras, tiene menos maniobrabilidad que en el fondo que una montaña rusa normal. Ahora la diferencia es que este es como igual largo, el que digo yo, el ideal es un tubo, nada más. Y quizás eso lo hace ser mucho más duro. Y bueno, lo choro de SNES es que tiene este parque donde tiene todas sus montañas rusas como montadas y ahí la gente va, bueno, en este caso Coaster Studios hace el video y la van a probar y lo encuentro genial. Que Es básicamente como afuera en tu hora de almuerzo, de sí, la o en tu hora de fábrica almuerzo, de producción, o sí, sea, exacto. sí, En la hora de sí, sí, almuerzo, oye, vamos a tienen subirnos a ahí una un montaña espacio. rusa. Sí, como que lo Eh, encuentro ca- genial. Oye, Cierra el igual video, Mario, interesante, ya. Ahí para que sigan a Coaster Race, esa Coaster Studios. igual Sí, interesante porque al final, ¿cómo creas un carro que me imagino que una o dos personas que enganchan en un único riel, sí, como que tiene que tener las ruedas como hacia abajo, ¿no? Creo que en este caso es una sola nomás, porque efectivamente si fueran dos, claro. creo que te desestabiliza mucho. Creo que es Sí, una, o son sea, ruedas es así, una. po. Dos en... Sí, también, pues, y, van así. Bueno, que las ruedas generalmente la montaña, el carro en la montaña rusa son tres, por cierto. Es Mm. como que va una por fuera, que es la que va de mantiene para que no salgáis volando, y las dos que van en el riel. todas tienen una función de que no salgas volando, Claro, convengamos. claro. Convencamos. Claro, sí, sí, es Depende verdad. del eje en donde no quieres salir volando. Hacia arriba, Sí, hacia un lado, hacia abajo. sí, sí, sí. ¿Tú, José, no fuiste a una que está cerca de tu casa, que tú manejas la velocidad? Ah, ¿Ese también no era de un riel? Ah, pero sí, pero creo que más adelante vamos a hablar también de eso, así que no No sé voy a spoiler. si... Pero sí, Vamos. sí, era un riel y era como una moto Ducati que tú te Eso me subías. acuerdo que Bien dijiste. Sí. entretenido, bien sí. entretenida. A mí por lo menos me gustó y creo que también vamos a hablar de eso, no sé si ahora o en el próximo Bueno, el próximo parece. capítulo. Ok, Sí. así que no daré spoilers. Pero, Y el otro, ¿sabes qué es lo bueno, y interesante sí. también? O solo para ¿Qué? hacer el paréntesis, porque tú creo que Guillermo ya lo mencionaste, pero quiero solo reforzar la idea, el hecho de que, claro, aquí vemos cosas que pueden ser full prototipo, o sea, esto no Sí. está instalado en ninguna parte,
Y puede ser que efectivamente aquí lo vamos a ver por primera vez y va a ser una sorpresa y las personas empezarán de la industria empezarán a ofrecer este producto y quizás en 2 años más, como decís tú, Mario, o en 10 años más lo vamos a ver recién implementado. O sea, una Claro, o alternativa. prototipo que está ponte tú en la fábrica de Sanes, pues entonces me imagino así como Exacto. Aquí el ellos vendedor tienen, diciendo, oye, sí, vengan a ven y verlo pruébalo, ven y y pruébalo. pruébalo. Sí. Como hay otros que no tienen ningún prototipo y Hay solo otros que lo puedes tienen ver un en o lo 3D, hacen en miniatura o lo hacen en claro. 3D en miniatura. O Sí, como ya vimos los ejemplos anteriores, ya se están desarrollando y quizás tienen fecha de lanzamiento durante sí, el próximo año, entonces son cosas que ya están. O cosas que están, pero igual las ofrecen y quizás vamos a ver nuevas que sí, lo implementan o lo compran en sí, otros parques, en otras cosas. Entonces, eso se encuentra dentro de sí. esta feria. Perdón, y ahí volvamos al tema porque No, lo dale, hice un dale. paréntesis. No, y aquí como claro, si faltaran cosas en Orlando, que Orlando realmente hay que volver luego, cuando esté todo esto. Mostraron esta montaña rusa que es muy extraña, que está en un café que se llama Mangos Tropical Café, que como que no es parte de nada, porque yo pensé que iba a ser parte de algo, pero es como literal en un estacionamiento. Entonces, es muy freak en ese sentido, como que porque en Orlando, aparte de estar los parques grandes, hay unos parques más chicos, eh, que no me acuerdo si cómo se llaman, pero también hay una sección que cuando fuimos con el José que está como en la silla Sí, voladora más alta del mundo y está también la caída más alta del mundo, que hay como que hubo un accidente hace unos años, pero esto ni siquiera está en ninguna de esas partes, está en otro lado. Y lo van a hacer como al lado de este café en Orlando. eh, y es una multilanzamiento que le dicen, creo que tiene como 3 lanzamientos. Y tiene esa triple drop tower que está al lado, que se ve en algunos ángulos. Ahí está, esa que son 3 como torres y ahí se ve como un carrito que sube y baja, que es una con caída, así como que fuese un extreme fall. Y esto tiene mucho el parecido, bueno, vamos a ver después San Perla, el double hard roll, como lo mismo, que te impulsa sí. hacia un lado, después te impulsa hacia el otro, hasta que como que logra completar el ciclo, ¿cierto? Sí. A mí me parece ambicioso, no sé. Yo creo que esto Para el demuestra espacio, que cuando hay plata, todo se puede en la vida, todo ¿no? se Hay fue. plata. Sí, 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 se porque ve buena. aparte, sí se ve O intensa, hay se ve ganas de súper invertir en intensa. algo, Sí. todo se puede. Sí, el color que tiene, aparte, ese como verde fosforescente, no, en verdad, bien particular eh, todo lo que pasa en Orlando. El otro día conocí a alguien que vivía en Orlando y me decía que trabaja en la industria. Y me decía, bueno, yo tengo la suerte que nací acá, me decía. Porque en verdad era heavy que como que él podía ir todos los fines de semana a Disney o a Universal y bueno, se abre algo así y es como, ya, oye, vamos, ya. Podéis ir así como un día en la tarde. De vuelta del No estoy trabajo. promocionando, claro, vivir allá, porque no sé cómo sería vivir en Orlando, debe ser raro igual, pero tienes otro lado que es como... Y aparte que funcionan las cosas todo el año, sí, claro, pero sí. Es un buen lugar para abrir, pero por eso, por algo le va tan bien, sí. Básicamente. Mm, Sí. sí. Ok, ¿con qué seguimos? Nos quedan 3 manufacturers. Sí. El El B&M, no tenemos video de siguiente, ese, ¿verdad? de B&M. B&M. Sí, sí. No te quiero No lo poner en encuentro. aprietos, Guillermo, pero ¿qué significa B&M? Bolliger and Mavilier, Te creo. puse en aprietos. Sí, Perdón. no, pero es que siempre Yo por tampoco, la no, pero pronunciación, po. sí, yo tampoco lo podría haber dicho. A ver, Es un gran B&M. manufacturer que eran, que para contar un poco historia, B&M en Intamin, Intamin eran uno solo, hace muchos años. Y se pelearon, fueron se tomaron un par de copas de más y se pelearon en una fiesta de Navidad de la empresa. No, pero se pelearon. De cachai, hubiese sido así, ¿verdad? Estás mintiendo, yo te Eh, estaba creyendo. no, pero sería genial. Digo, no, fueron a la fiesta de Navidad y tomaron demasiado ponche y se pelearon. Y ahí es cuando se separaron y se creó Intamin y Bienem. Que los dos a mi gusto son como los mejores. Siempre prefiero un poco más Intamin, pero Bienem tiene este tema como que hace como buenas montañas rusas con altura y en este caso que es una dive.
coaster, que el video no está, no. No, no está, lo busqué al No revés lo derecho. encontraba, era para el post. Pero mira, Oye, ¿cuál es? pero... ¿Qué? No, dale, ¿Cuál dale. de todos estos Adelante, adelante. es? ¿Qué número es? No lo encontré. No, quizá no ninguno. No, quizá se me pasó. No hay ninguno, ¿viste? Ah, No, no a está, no ver, está, no está. Ya, pero no ya. importa. Pero bueno, para los que son fanáticos o los que ya han visto algo de la industria, ya estarían un poco familiarizados con el concepto de que es una dive coaster, ¿no? Que ya lo hablamos, de hecho, en capítulos anteriores, ¿o no? Sí. Sí, ya lo hablamos. Entonces son básicamente estas caídas, esta montaña rusa que uno sube, llega ahí al límite antes de la caída, espera ahí 1 o 2 segundos y luego te Y- suelta. De estas hay mm, muchas instaladas en el mundo. Incluso a veces ya creo que se consideraba como un modelo que estaba un poco ya como... no tenía Usado. mucha innovación, ya Yo estaba diría que bastante siempre le va usado. bien, pero usado. Sí. Sí, 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 sí. Entonces Mm. ahora llegan estos y dicen, ok, pero nosotros vamos a hacer algo nuevo. ¿Qué cosa? Vamos a romper no sé cuántos récords y lo vamos a hacer la más alta, rápida, la caída en la pendiente más pendiente, valga la redundancia. Pero bueno, no sé si tenemos por ahí los récords que pretenden romper, Sí, son pero no 6 sé si alguien récords quiere entrar mundiales. en detalle de eso. Dicen Sí, 6 dale, récords dale. mundiales. Tenemos altura, que eso es lo que le hace hacer una giga, que lo hablamos quizá Sí, 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 en sí, un también capítulo, mencionamos. ¿cierto? Que giga es sobre 300, pero claro, la caída es menos de 300, entonces ahí hay como toda una discusión de si es o no es giga. Yo creo que sí es. De largo tiene 1279 metros, que es bastante larga. De velocidad 140 kilómetros por hora. La caída que decías tú, 95 grados, Pero mira, se que ahí ve se ya. ve. No, Bacán. sí. No, y lo Beyond más heavy es que es Vertical. alta. Sí, Beyond Vertical. El loop es el más alto del mundo. Y la inversión Immelmann más alta, que eso es un concepto medio extraño que de hecho yo lo aprendí acá, no es algo que haya escuchado antes. Me hubiera dicho una inversión Immelmann, yo hubiese dicho, no tengo idea qué es eso. ¿Y qué es la Como inversión layout, Immelmann? la muestran de repente en este video, así que yo creo que si la agarráis, Marito, pero no sé bien la definición todavía, no, como que no había mucha información, pero asumo que debe ser una inversión un poco distinta, pero claro, es la más alta. Debe ser la primera, según yo. No creo que sea otra que la primera. Uh, Como layout, es el mismo layout de muchas, como decía José, dive coasters. No es nada así que rompa el esquema. De las que hemos hecho, diría yo que es casi igual Sí, a sí, sí, Valrun sí. y a Shakra. Eh, Sí, pero sí. uno dice para el usuario Mm, común y corriente, uno no nota la diferencia de un elemento u otro. No es que, claro, cuando se vuelve más y empieza a analizar esto en otra dimensión, empiezas a ver qué elementos tiene y si tiene uno más, uno menos, y te das cuenta. Mm, Creo que en este caso, claro, no respeta lo que es una dive coaster aquí y en cualquier parte del mundo, pero está rompiendo muchos récords y en ese sentido claro, se gana su espacio también como uno de los sí. grandes anuncios de la feria por eso, ¿no? Así que Sí. esperamos con ansias que En la feria sea... mostraron el carro también. Y el parque donde va a abrir es Six Flags Over Texas. Que también, por estar en Texas, son parques que también, según entiendo, ahora en todo el año. Eh, Porque tienen buen clima. Están como en esa misma línea que Orlando. Sí. Y después, Ok, bueno, seguimos con los papitos. Eso, José, una montaña rusa que ¿hay video de esto? Porque no tengo idea qué es. sí, Vamos. sí, sí, hay un proyecto, si lo mostraron, se llama Galactic ¡Wow! Coaster. Lo presentó Merlin Entertainment porque va a estar en sus Legoland Parks. Va a abrir en el Legoland de Florida y de California. Y bien entretenido lo encontré porque los niños pueden como diseñar el carro en el que van a estar. Entonces también es como una ¿Cómo? mezcla como de No montaña rusa entiendo. con Dark Ride. Van a ver como unas pantallas así como grandes donde el niño van a ir eligiendo así como ya yo quiero esto otro, ¿cachai?
Como que van eligiendo como las piezas de la... Así como armáis un Lego. O sea, armáis un Lego de tu carro. Y Ok. supuestamente ese es en el carro en el que vas a andar virtualmente, obviamente no es ese. Pero como que te va a mostrar eso dentro de las pantallas. No sé si está en el otro video, Mario. ¿Ese video lo encontraste en YouTube? ¿O ese Es que no, está... tampoco hay video de tampoco... Galactic. Yo lo encontré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo peor es que vimos un video y no sabemos si efectivamente es. O sea, era alguien No, de sí, Merlín sí, sí, hablando, sí, pero no sí, sí. tengo idea si es el video de Decía, lo que estamos efectivamente hablando. Pero bueno, creeremos que sí lo es. Se ve Sí, sí, interesante, sí. pero no me convenciste mucho. Pero no, digo, porque claro, No, pero extraño este entretenido como el concepto de poder que voy a armar tu armar mi carro. Sí, carro. po. Sí, Sí, po, es sí. entretenido, pero después cómo lo voy a ver efectivamente en ese momento, en la pantalla, me imagino después que obvio, cuando termine el juego, quizás, esto lo estoy inventando en el momento, pero me imagino que después va a ser entretenido que te salga la foto de ti en el eso yo creo carro que que tú es. armaste. Eso Claro, está súper divertido Espera, y me espera, imagino que va a aquí, ser aparte muy diferenciador. Pero mira, el resto, como de la la página, experiencia en sí, no. ¿ese es? de la página oficial. Ah, ese. Oh, The mission briefing is ready Sí, yo for bajé ese collection. video. Repeat. The mission a ¿Cómo briefing lo ver. is subiste ready después for de la carpeta? collection. Lo borré. Listen up, cadets. We need your help. A giant Oh. space rock is zooming towards us. Viene It's un the meteorito. asteroid Ah, un of asteroide. probable destruction. Ah, Cadets, look sharp. el Your asteroide de mission briefing destrucción is about to probable. begin, starting in 3, 2, 1. Ok, hasta ahora no ¿Lo adelanto? entiendo, pero vamos. Pero dejan al We've marketing tried que stopping desarrolle. the asteroid with a giant laser. We've tried catching it with a giant Sí, net. ahí viene. But both ingenious plans have mysteriously failed. Over to the man with Plan C. It's our chief engineer, Biff Dipper. Come in, cadets. Do you read me? Estamos viendo As todo the el... asteroid of probable No, entero, destruction sí. is zooming closer to sending over blueprints for the basic spacecraft I've designed for your mission. Your Excited. task is to customize my basic design and then ride it into space, okay? Something shiny, something colorful, or just something really awesome. But remember to make your spacecraft speedy. When you're finished, tap the screen with your spacecraft key. This will upload your awesome ¿Viste? design to me in engineering. I will get it Ah, ready for you to collect in the launch bay to ride into the Lego Galaxy. You guys are in for quite the ride. perfecto. You've got this, cadets. Oh yeah, Este que es un that mix asteroid is como no Dark match for Ride. you brave legends. Ya, Commander Ya, ya lo Olivia entendí. will be flying alongside para. your spacecraft. detente. Sí. I'll be with you all the Ya, way. pero está bueno. aquí también Good luck, mencionar team. Let's que. complete our También mencionar que. Mira, no, me imagino que va a ser súper entretenido. Volvemos al mismo tema del theming y el tema de cuán inmersivo quiere ser. Y obviamente para un niño, imagínate armar su propia nave espacial y que después vea que se puede subir en ella y va a salir la Star. foto. Es una Y, cosa y súper imborrable, buen ¿no? paso de Merlin porque, Mm. bueno, yo no sé si van a vender Legoland, pero yo creo que van a vender los Legoland luego, que están vendiendo casi todo. Pero buen paso también como de mostrar esa innovación de parte del parque. Y yo nunca he ido a un Legoland, me gustaría, pero claro, tiene ese tema de que siento que igual van a ser todos los juegos muy de niño. Y yo solo ahí como que un poquito creepy. El, El papá. los papás, sí, fue el papá con el niño. José, vamos Peso. con fe. Te presto a. Préstame fe, préstame mi hijo. fe. Sí, pero sí, a mí los Legoland, que a mí Lego como marca me impresiona siempre mucho, porque como que se han sabido como, no sé, estar vigentes con todo lo que armaron, todas esas películas, las series, se han metido con un montón de licencias, Marvel, Star Wars, como Jurassic Park, hay juegos en PlayStation de Jurassic Park de Lego, entonces como que creo que Lego lo ha hecho muy bien. Y los parques, cuando yo revisé como revisé el año financiero de Merlín, como el Financial Yearbook que hacen a final de año, esto es lo que les da como lo único que crecía.
Lo único que iban a abrir más Legoland, es el que era más positivo dentro de los parques, porque el resto de los parques, la mayoría o negativo o casi flat. Eh, Así que, claro, en ese sentido mi Lego me gusta mucho, ¿no? Y sería muy bueno ir. Hay uno acá en Windsor, que al lado de Londres, que no sé si, bueno, si cuando ustedes si vienen, Vamos. hacemos Thorpe y Legoland. Hacíamos 3 Eso. adultos, un parque de niños. Y un Eso. niño. Súper incorrecto. Dale, vamos. Ya, José, siguiente. este es italiano, así que este te lo dejo 100%. Sí, absolutamente. Aquí vamos con Zamperla. Y ¿Cómo? pronuncio bien la Eso. Z. ¿Por qué? ¿Viste? Estoy hablando Perché. solo italiano. No. ¿Por qué? Porque generalmente no la pronunciamos bien. Los chilenos sobre todo. Pero bueno, vamos aquí con Zamperla, que es un fabricante generalmente conocido por flat rides y atracciones para niños. Ellos presentaron este concepto. Siempre en verdad ellos traen varias cosas entretenidas, y presentan varias cosas entretenidas en IAPA. Y aquí, y ya da un tiempo, en verdad, ellos también han estado muy preocupados sobre el tema de que los parques en verdad tienen que ser disponibles, ¿no es cierto?, para todos las personas que quieran disfrutarlo. Entonces, el concepto de ser como de que alguien en silla de ruedas se pueda subir a una atracción, siempre han estado bastante preocupados y han diseñado prototipos y han buscado la manera de cómo resolver esto. Y básicamente aquí presentaron ¿cómo se llama? Se llama el Wings. Wings. Y le agregan la Sí. Z al final. Que decían, eso decían en Coaster Radio, que les da Sí. risa que Sam Perla agarra un juego y con que le pone algo y le pone una Z. Así como, pero está bien, ese Sí. es su nombre también, como que siento que al final quizá la Absolutamente. marca Está es bien la la Z. identidad. Sí, sí. Sí, voy a No, decir, ellos, exacto. ellos ya tienen bien ganado, creería yo, su reputación, su mercado. La Z. Y aquí la Z ya está bien, o sea, la están utilizando como parte de su marca. Y bueno, el concepto es básicamente que esto es tú te subes y haciendo el movimiento de las manos como que estás volando, hace que el carro, ¿no? O la silla suba o baje, ¿no? O sea, dejas de aletear, bajas, Sí. aleteas como pájaro y sube. Entonces, un poco, y claramente trae algunos de los carros bien adaptados para que alguien, un niño en Hacia silla de ruedas se pueda subir, queda la silla anclada al carro y de esa manera, no, claramente sin ningún riesgo Sí. puede disfrutar de la atracción. Así que creo Lo que que es yo una no sé cosa si sube bastante igual. importante. Sí. No sé si sube igual si no movéis los brazos. Eso. Porque También escuché en Coaster Radio, también. en Coaster Radio tiraban el chiste y ¿qué pasa si no puede mover los brazos? Iba a decir este tetrapléjico. Guillermo, te vamos a censurar. Guillermo, censura. atención, te vamos a Pero censurar. ¿por qué? Si también lo dijeron ahí. No, ¿Qué sí, pasa? está bien. Pero- No, pero pero- tienen pero- razón. O sea, yo creo que es un detalle que uno se imagina que lo tienen en consideración y para alguien que efectivamente Claro. no pueda mover los brazos tendrá la Debe de alternativa de Sí. un programa. Pero también vi que, por ejemplo, el espacio para la silla atrás igual incluye el asiento. Entonces yo me imagino que un niño no se va a subir solo, se subirá con un acompañante Con alguien. y el de atrás puede estar aleteando y no Que sé, sí pero puede puede mover- ser parte. ya. Sí, Buen punto. el- Sí. Y No, siga, te faltó Guillermo. decir los datos, te falta decir los 2 datos. Te falta decir A ver, que este dato que tenemos aquí, no soy muy confiado, pero bueno, lo diremos. Es el primer ride accesible, ¿no?, para silla de ruedas del mundo y ya tiene una colaboración con Morgan's Wonderland, parque con foco en inclusividad en San Antonio, Texas. Así que Texas. claramente mantienen esa misma línea. Para los que, si quieren algunos otros modelos de Zamperla, en Fantasylandia tenemos ¿cómo se llama? Spider. Spider es de Spider. Zamperla. Y el disco, mira también tú. hay varios discos en el mundo, que el disco que gira y va sobre un carril, ¿no es cierto? Y va y vuelve. Ese también son de Zamperla. 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 Espero también que todos ahora los que nos escuchen empiecen a pronunciar la Z. Sin miedo, Vamos. sin miedo a la burla. ¿Y el siguiente? Siguiente.
Ah, bueno, pero San Perlan también tiene montaña rusa, Tira no rara. nos olvidemos. Sí. También tiene montaña rusa. Sí, Dale, es más, Guillermo, le sé gusta que quieres mucho decir algo. le gusta mucho, o sea, San Pedro se especializa mucho en flat rides, que eso era lo anterior. Pero siento que igual o sea, también tienen montañas rusas, pero como que hace unos años siento que han estado como más duros, sobre todo desde que trabajaron como en la reelaboración de Top Thrill Dragster y que ahora es Top Thrill 2. Sí. Como que San Perla está más afuera, como diciendo, oye, nosotros también hacemos montañas rusas. Como que siento que esa parte siempre ha estado un poquito más baja y siempre han sido mucho más conocidos por lo que decías tú, el Spider, que es un péndulo, o este que está acá, que en el fondo es la categoría Flat Rides, que ellos como que compiten con. Sí. Esto es Sí, interesante bueno. porque lo que tratan de vender, y ojo aquí, siempre me acuerdo que uno de los argumentos de venta es que es una montaña rusa, le llaman el double heart, ¿no? Double heart, Sí, Double Heart. que el doble como corazón, ¿no? Y lo que dicen, te lo venden, uno de los beneficios es que ocupa, el footprint es bastante pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que no ocupa mucho espacio. Entonces, si yo no tengo Te lo un muestro. Sí. parque gigante disponible, esto en poco espacio ya puedo meter ahí una montaña rusa. Exacto. Y claro, ya tiene 3 lanzamientos, entonces combinas todos estos elementos. Creo que es bastante interesante como Sí. concepto. No necesitas mucho Sí, te muestra, espacio de hecho, te muestra las medidas. Te dice que es sí, 21 sí, sí, metros sí, por 70, entonces, claro, no necesitáis una barbaridad de espacio para sí. conseguir como Y, adrenalina. Sí. y según yo lo tienen también en distintas dimensiones. Entonces, al final, esas son las cosas que uno se ha dado cuenta en la industria. Tú después vas a encontrar, si les va bien, ¿no es cierto?, en su venta, vas a encontrar quizás uno más chiquitito en el parque El 1 y Giant vas a ir a Double otro parque 2 y Hardball, claro. habrá uno que es un poco más alto y así, pues, o sea, se van ajustando a las necesidades. Creo que tenían tres Sí, dimensiones posi- posibles, pero claramente ellos en ese sentido tienen full flexibilidad sí. para, No, y este lo para habían adecuarse a anunciado lo que hace quiere el cliente. tiempo, pero no sé por qué no lo habían lanzado. Pero estaba anunciado hace Sí, rato ya. Como, sí. no sé si ahora, claro, que como decíamos, ahora que ya estos años han trabajado mucho más como su expertise en montañas rusas, está como diciendo ya, ahora sí, cómprenlo. Exacto. Sí, sí, sí. Ya nos Puede ser un valíamos, poco ya eso. nos valíamos, ¿no? Ya nos valíamos, ¿no? Sí, ya. Exacto, sí. A Sobre todo pesar de con las Top Thrill que tuvieron complicaciones, muchos problemas, pero ahora sí, sí. está arriba, así que. Exactamente. Está arriba y siendo una de las mejores atracciones también. O sea, es una atracción como de las claves de Cedar Point, que ya habíamos hablado que es uno de los principales parques del mundo, reconocido a nivel mundial. Lo hablamos en uno de los primeros capítulos. Entonces ellos están ahí y claro, como dice Guillermo, un poco se han ganado su nombre ya también en esta parte que es más de montaña rusa. Así que, bien. ¿Qué sigue? ¿Qué más tenemos? Immelman. Ahí sale el nombre de nuevo, Immelman. Entonces, decía Sí, Immelman, ahí un poquito antes de terminar. Bueno, está buena esta en parte porque te postproducción explicaba vamos a como meter la todo, definición de Immelman. todas las secciones, sí. No, eso, bueno, eso es como lo que nosotros encontramos más interesante como de la feria. Obviamente que pasan millones de cosas más y podríamos estar horas revisando todo, pero no es la idea. Esto es lo que a nosotros nos pareció más interesante, lo que sacamos de varios videos, lo que encontramos que destacó más, se vio más como entre las viralizaciones, pero más allá de eso también hay cosas como, claro, lo de Volver al Futuro que salieron un par de videos, pero no en todo. Eh, y claro, obviamente la idea en el futuro es ir y nosotros hacer nuestro propio video y estar en todos los lanzamientos y hacer ese resumen del capítulo desde allá. Incluso transmitir en vivo desde allá, no sé. Algún Eh, día. Algún día. Sí, pero decir que también para la gente que le gusta la industria, esto termina siendo como un parque más a visitar casi. O sea, claro. es parte de los que son fanáticos y están, obviamente, se reservan su semana de que voy a ir a APA, ya sea la de Europa o ya sea la de Orlando, que son las principales.
Entonces era interesante un poco contarles a todos ustedes como de qué se trata. Ya habíamos anticipado en el capítulo anterior que íbamos a hablar de IAPA. Seguramente lo nombraremos 1000 veces más durante el podcast. Entonces, por lo menos estandarizamos un poco. Esto es, ya sabemos y vamos Sí, hacia adelante. sí. Bien, pues. Y para el próximo capítulo vamos a mostrar lo que se viene para el 2026, como dijo José en un momento. Así que ahí los dejamos invitados al siguiente capítulo, que sería el 6º ya. Así que, muy Sería bien. el sexto ya. Vamos rápido, ¿eh? Sí. Pero publicado llevamos poco. El publicado Tenemos que tenemos ponernos 3. al día. Sí. No, sí, pues sí, como decía, el próximo capítulo es 2026, que ahí, perdón, viene algo súper importante que es Six Flags Qiddiya, que cualquiera podría decirme, ay, pero no abre el 2026, abre el 2025. Y sí, abre el 31 de diciembre del 2025, pero bueno, va a funcionar todo, todo el año de ahí en más. Decidieron una fecha tan extraña para abrirlo que me parece muy particular, Yo pero creo que para ya eso ayer mismo. publicaron que tenían todas las entradas vendidas, sold Oh, ¿en out, serio? Wow. Pero yo para creo el que día para del eso, lanzamiento, así para eso mismo que lo dejaron el 31 de diciembre para decir que inauguró el 2025 y no el sí, 2026. yo creo que por ahí va, porque Al- claro, la promesa a los inversionistas Eso. era, no sé, vamos a abrir 2025 y ganar y justo el último día. Y tiene muchas cosas interesantes ese parque, así que creo que va a Próximo ser capítulo. un súper buen capítulo. Oye, bueno, a todos los que nos escucharon hasta acá, gracias. Denle al suscribir, denle al me gusta. Todos los videos que pusimos están en los comentarios del original, para que los vean. No nos estamos robando el material de nadie, no decimos que es nuestro. Agradecemos el material, Es de gente que sí, que absolutamente. seguimos, por eso de Coaster Studios, de gente, de influencers de Estados Unidos que seguimos bien de cerca y que van a estos eventos, y nosotros como que aprovechamos también de publicar, bueno, su contenido en esta plataforma en español, que no creo que ellos digan, oh, mira, tiene mi video. Pero si en caso de que diga eso, acá lo dejamos en los créditos. Y bueno, síganos en Instagram, Facebook, LinkedIn, mándenos correitos a todo el entorno. Y desde y bueno, nos despedimos y los esperamos por una nueva entrega desde Stall Project. Eso. Los queremos mucho. Cuídense. Hasta el próximo stall. Aplausos. Hasta el Eso. próximo stall.